Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto saludarlos el día de hoy. Me acompaña un querido amigo, José Luis Orozco, de la Ciudad de México. El día de hoy queremos hablar de un tema que se está escuchando mucho en las redes sociales a nivel gubernamental, a nivel ciudadanía, etcétera. Se escucha demasiado el tema de las fake news, estas noticias que nos están bombardeando día a día, prácticamente la desinformación está colonizando en nuestras redes sociales y en verdad es preocupante porque existen muchas personas que están tomando prácticamente decisiones no apropiadas en todos los sentidos, a nivel financiero, a nivel social, a nivel de salud inclusive, José Luis. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué significan las fake news para empezar por lo más básico? Hay que distinguir, antes que nada, dos cosas. Un tema son las noticias falsas, llamadas fake news, y otra, la desinformación. Las noticias falsas, por un lado, se generan por la falta de certidumbre. Se generan porque alguien tiene una intencionalidad para mover a través de redes sociales, que es el principal canal por el que se transmiten, ciertas noticias, cierta información que no corresponde a la realidad, sin detenerse a verificar si son o no ciertas, pero sí coinciden en buena medida con su forma de pensar. Para poder solucionar cualquier tipo de problema de esa índole, tenemos que tener un diagnóstico certero o lo más próximo a la verdad, a la realidad. Si no, es difícil poder solucionar algo así. Cualquier problemática que se te presente, tienes que apegarte a la realidad para poder encontrar una solución viable. Por ejemplo, a nivel gubernamental, pues nos queda claro que el gobierno está mandando información o desinformación para obtener un beneficio, obtener aprobación, etcétera. El ciudadano común, ¿cómo puede llegar a saber si esas informaciones son verídicas o no? Para combatir las fake news, hay pasos muy importantes para combatirlas. El primero es no compartir una información que te llegue y en la que tú no tengas una certeza de lo que dice. El segundo paso es verificar la información. ¿Cuál es el problema? El ciudadano común no verifica la No lo información. van a hacer. Hemos cambiado drásticamente la forma de informarnos, de consumir noticias. Antes lo hacíamos a través de los medios llamados tradicionales, televisión, radio y prensa. Y yo sigo pensando que el papel de los periodistas es fundamental. Hay cientos y miles de personas que siguen y que creen en todas estas cosas. Mi pregunta sería, ¿por qué? Por eso te decía, las fake news tienen un campo propicio porque se basan en las creencias. Cuando nosotros vemos una nota y coincide con nuestra forma de pensar, pues por supuesto que le voy a dar like, ¿no? Y la voy a compartir. ¿Qué es lo que quieren hacer las fake news? ¿Cuál es el objetivo? Instaurar una idea, pero al mismo tiempo acabar con un enemigo. Hablábamos de cómo se difunden las fake news y yo te hacía hincapié en que podrían encontrar eco en portales que no son serios, tradicionales, que no tienen un código ético. Las cuentas o los portales que difunden fake news lo que buscan es tráfico. ¿Por qué les interesa generar tráfico en redes? Porque en la medida en que tú tengas un mayor número de tráfico, un mayor número de visitantes a tus portales, puedes comercializarlos mejor. Y entonces Claro. eso le va a generar utilidades a alguien más, que puede ser un influencer, que puede ser un líder de opinión, que puede ser un youtuber, que puede ser un portal que al paso del tiempo va a desaparecer. Claro, háblanos un poquito de los daños que esto puede llegar a generar en la población, José Luis. Pues ya lo vimos cuando en broma el presidente de Estados Unidos dijo hay que tomar cloro y con esto no nos da el coronavirus. Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer los ciudadanos, por ejemplo, para poder verificar si las noticias son falsas o no?
cuando la única forma que tenemos es el Internet, por ejemplo. ¿Cómo debemos de utilizar el Internet para verificar si una noticia es real o no? Ya sea que venga de parte del gobierno o que venga de parte de no lo sé, algún youtuber o alguna persona que se dedique a este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo utilizamos el Internet para podernos defender un poco de esta situación? Yo creo que lo principal es no compartir aquella información que te llegue y que no sea de una fuente confiable. Creo que hay que informarse por medios que tienen una trayectoria, una solidez, un código de ética y que citan fuentes confiables, oficiales. Los medios que tienen una solidez, que tienen reporteros que hacen un trabajo de investigación, son los que debes de consultar. Si 3, 4, 5 medios que yo considero tradicionales, serios, portales de noticias, periódicos, estaciones de radio y televisión, no la han reproducido, esa información es falsa, voy a desconfiar de ella y por supuesto que voy a esperar a que haya una confirmación. Que este tipo de noticias generan adicción, generan químicos en tu mente, generan estas emociones, porque generalmente no son datos verídicos, pero son emociones, saben perfectamente, conocen muy bien su negocio y te llevan y te manipulan a donde ellos te quieren llevar, que es el miedo. Entonces, claro que existen toda una metodología, esto no es fortuito, esto es algo que lleva perfectamente un plan en el sentido de cómo manipular es propaganda nada más. Mira, difícilmente las personas que son adictas a consumir teorías de la conspiración te van a hacer caso. La información avanza de manera tan rápida que de repente es imposible verificar absolutamente todo lo que se está manejando en el día y de repente llega algo que tú dices, lo empiezas a replicar y eventualmente te das cuenta que no es, pero lo quieres publicar en ese momento porque es lo calientito en ese momento. Lo que se está manejando y aquí ahorita hay un revolú precisamente porque es algo que nos llegó en ese momento, ¿no? Y queremos sacarle inmediatamente la rapidez. Yo creo que nuestra labor como seres humanos, como personas, es apoyar a los demás, tratar de corregir, no entrar a una discusión, porque definitivamente alguien que esté convencido de lo que dice, de alguna teoría de la conspiración, no te va a creer, ¿no? Sin entrar en polémicas, más que sí trabajar con la gente de tu entorno. Oye, ¿te ha afectado a ti las fake Ok. news en alguna ocasión? Cuéntalo todo. ¿Qué experiencia has tenido en ese sentido? No, afortunadamente no me ha tocado ser víctima de las fake news ni propiciar alguna de ellas. Aquí en Estados Unidos, la verdad, se habla de un nivel tan básico para este presidente que es impresionante la forma en la que trata a la ciudadanía. O sea, es impresionante. Creo que el presidente sabe muy bien a quién se dirige. Su mensaje no es ni siquiera a la clase media, menos a una clase, pues por lo menos con algún tipo de estudios. Él se va a la masa, él quiere pegarle a la masa, a la mayor cantidad de mexicanos. Bueno, pero ¿estás de acuerdo que sí tiene su grupo de multimillonarios selecto? O sea, no nada más está gobernando para una porción de la población que es el 60% de la población que es muy pobre. Tiene a grupos de empresarios, pero la verdad, soy sincero, son muy pocos los que están con él. Y además, si están con él es porque quieren buscar algún beneficio. Si apoyar al resto de los empresarios significa apoyar a cientos de miles de trabajos y personas que van con ello y que los puede ayudar, ¿por qué? ¿Por qué desde mi punto de vista, tan pequeño? Es una política electoral. Él realmente no está gobernando, él está en campaña, está siguiendo una línea electoral para dividir gente, para que la mayoría de los pobres que está tratando de ayudar mediante sus programas sociales, que obviamente no es dinero de él, es dinero de todos nosotros los que aportamos mediante las contribuciones, pues agarra ese dinero y prácticamente lo regala a quien quiere porque sabe que son votos cautivos.
hablando de las fake news, hablando de temas de conspiración, donde hay personas que se compran todas estas ideas fantasiosas sobre el COVID-19 y de repente nos llega a afectar, etcétera. Dentro de ello, ¿tú consideras que esta cuestión del Foro de Sao Paulo, ahora que estamos hablando de las prácticas que está teniendo AMLO en su gobernanza, consideras que esto es una fake news, esto del Foro de Sao Paulo, esto de la izquierda neosocialista, como lo llamó de repente Salinas Pliego? Le llamó de esa forma inclusive a AMLO en su forma de gobernar, etcétera. ¿Tú consideras que eso es una fake news, esto del Foro de Sao Paulo, o Pues, existen bases? mira, realmente no tengo las bases como para decir que sea fake news. Lo que sí es un movimiento que tiene muchos años, no solamente se aplica a López Obrador, es un movimiento, tengo entendido, que nació desde hace algunas décadas en Brasil, y que ha querido permear hacia varios gobiernos latinoamericanos. Quizá México, no estoy muy seguro, pero no creo que realmente López Obrador se una a este tipo de políticas. Más bien, él quiere hacer su propia política mexicana, quizá cargada hacia la izquierda. Él dice que no es socialista, que no es comunista, pero que quiere solamente beneficiar a un sector muy específico. ¿Tú qué consideras, José Luis, qué es lo que quiere AMLO? ¿Qué opinión te da en ese sentido? Yo no creo que formen parte de un grupo. Yo creo que el presidente López Obrador tiene una idea desde hace 18 años de lo que podría ser su movimiento político, lo tiene bien encauzado, tiene claro hacia dónde quiere ir él. ¿Hacia dónde? Sí. ¿Hacia dónde? Creo que él tiene una idea, él tiene una idea que basa su estrategia de gobierno en combatir la corrupción, en acabar con la pobreza, en hacer un país más equitativo, pero a partir de los principios políticos que sustentan su forma de gobierno. En México, mira, a final de cuentas, desde mi punto de vista, es muy claro el tema. Yo lo había comentado en alguna ocasión, AMLO, pasamos de la dictadura perfecta a la dictadura de AMLO, y esto se da porque a final de cuentas, México, desde que yo tengo conciencia, Omar, ha sido, ha tratado, el Estado ha sido una especie de corporación donde ellos deciden quién sí entra, quién no entra, y entonces están esta parte de los compadres, de los amigos, de las personas que el mismo Estado decide sí o no. Yo no he visto verdaderamente prácticas neoliberales como las acusa actualmente el presidente hacia las grandes corporaciones, porque a final de cuentas son corporaciones, son monstruos que se crearon a partir del Estado. El Estado ha sido quien le ha dado la batuta a todos ellos. Hablemos de Slim, por ejemplo, quien es uno de los más sonados y más conocidos a nivel internacional. Y en este sentido, a final de cuentas, él fue creado desde el Estado, y el monopolio que ha adquirido ha sido porque el mismo Estado se lo ha permitido. Yo recuerdo que en alguna ocasión había un grupo de empresarios que querían hacer competencia con Slim, y el mismo Estado les ponía trabas para no crecer, para no entrar en la jugada. Entonces, a final de cuentas, todo esto no es más que un seguimiento, sí,
sin embargo, es un seguimiento de lo que, vamos, de lo que no estaría tan alejado de un socialismo rapaz que de por sí ya existe en Latinoamérica, en el sur de América, vamos. Entonces, ¿qué opinión te da al respecto, Mario? ¿Tú qué piensas? Fíjate que El México antiguo que hablan que era del centro y entonces de la derecha y entonces de ninguna manera. México ha sido siempre el Estado y el Estado es el que ha dicho si entras o no entras a la jugada. Fíjate que bien lo mencionas, son dos proyectos, quizá ahí sí le doy la razón en cuanto que él representa un proyecto diferente al que estaba anteriormente con gobiernos del PRI y del PAN que tuvieron una alternancia durante los pasados sexenios. Eh, Esos gobiernos anteriores que tú los viviste aquí en México, realmente tampoco fueron la solución a los problemas simplemente fue un esquema donde un grupo político en el poder, tanto del PRI como del PAN, pues estuvieron aprovechándose del gobierno para favorecer amigos, a familiares, a ellos mismos y sacar obviamente pues la mayor cantidad de riquezas del gobierno federal. En eso tiene mucha razón López Obrador. Simplemente se trató de ciertas camarillas, ciertos grupos que trataban de medio aparentar que gobernaban para todos y realmente lo que buscaban era aprovecharse mediante diferentes herramientas pues de la riqueza del país. Nada más que lo que vemos ahora, que su proyecto no vino a resolver esos problemas que teníamos con priistas y panistas, sino vino a colocar a otro grupo, a un grupo tercero, con todo lo que está haciendo, con todas las estrategias buenas, malas, sucias, no sucias, para tratar de imponer esta nueva camarilla, este nuevo grupo que también se está aprovechando del país. Es lo mismo, es lo mismo. Entonces, yo creo que la gente es lo que debe de entender, que él quitó a unos para ponerse él y continuar con otro grupo. Ese es el problema de este gobierno. Está cambiando, el poder está cambiando de manos nada más, la corrupción está cambiando de manos nada más, pero continúan las mismas prácticas a final de cuentas, ¿no? Él dice que quiere acabar con la corrupción, pero está en 2 años que hemos estado con este nuevo gobierno, se han visto cantidad de tranzas, de abusos, de corrupción, de gente ligada a él, a su familia, a sus amigos, a sus empresarios, a sus correligionarios, que se están aprovechando exactamente igual. No, es un tema complicado, la verdad, lo que está sucediendo en México y a final de cuentas la única diferencia entre este gobierno y los anteriores es la propaganda, ¿no? La forma de manejar la propaganda a niveles populistas como lo hizo o ha echado mano, por ejemplo, Trump aquí en los Estados Unidos ha echado mucho mano del populismo también, de esas técnicas de hacer pensar a las personas que es uno más de ellos cuando todos sabemos que es un multimillonario y no va a entender la situación de un pobre ni queriendo. Entonces, son técnicas que ellos utilizan, son perfectamente bien estudiadas y tienen toda una maquinaria detrás para poder llegar al ciudadano y convencerlo, especialmente a través de las emociones, manipulan de esa forma al ciudadano, lo mismo que está sucediendo en México. México es un país de víctimas, es un país de si no es el gobierno, entonces son los ovnis o yo qué sé, fueron los conquistadores, en México todos somos víctimas de algo o de alguien. Entonces, en base a eso, ellos crean un discurso y crean un estilo de propaganda que se le llama populismo y entonces ellos empiezan a final de cuentas a generar esta imagen donde por medio de las emociones van llevando a la gente a donde ellos quieren.
y de tal suerte que difícilmente una persona que está 100% entregada a esas emociones o que entregó completamente su confianza a ese personaje va a razonar. No existe manera. Entonces, salvo y sí existen técnicas, pero para eso tendríamos que entrar en otros temas. Pero a final de cuentas, eso es lo que está sucediendo actualmente en México y es verdaderamente triste porque seguimos viendo las mismas, el mismo o más nivel de pobreza debido a la pandemia, obvio, pero estamos viendo un nivel de pobreza terrible, la gente, los niños en las calles, las mujeres también pidiendo de Fíjate, comer, etcétera. Es doloroso ver todo eso, Omar. fíjense, compañeros, yo no sé, y obviamente casi estoy seguro de que haciendo un análisis lo podríamos detectar. Combatir la pobreza nunca la vas a terminar dándole recursos, dinero en efectivo a las personas. Es muy trillado la frasecita de tienes que enseñarlos a pescar, pero es cierto, tienes que buscarle los medios productivos para que la gente genere sus propios ingresos, genere una cultura de aprovechamiento y poder salir ellos mismos adelante mediante el estudio, mediante el trabajo, mediante empresas, mediante pues algún tipo de beneficio productivo que les pudiera ayudar a salir de la pobreza. Y de ahí continuar todavía inyectando más recursos para que pudieran salir de la pobreza. Pero lo que se está haciendo ahorita es simplemente consumir el dinero que se les está dando, ¿no? Y Absurdo. No los va a sacar de la pobreza. Y José Luis, ¿no tienen miedo en México de que el Estado vaya a quebrar haciendo esas prácticas, teniendo esas prácticas? ¿No tienen miedo? Porque el Estado no genera riqueza, el Estado provee servicios, etcétera, pero no genera riqueza. ¿No tienen miedo de que vayan a quebrar con todos estos, con estas dádivas que están ofreciendo en el gobierno? Mira, en estos momentos no hay una información certera que nos pueda señalar que ya existen focos rojos. Yo creo que va a haber un cambio, creo que va a haber un cambio. Escuchaba lo que comentaba Omar hace unos minutos y quisiera referirme a algunas cosas. Todo partido político que llega al poder difícilmente lo va a soltar. El que sea, el que pienses, el PAN lo dejó ir, el PRD en la Ciudad de México se ha mantenido desde la primera jefatura de gobierno que ganó hasta la de hoy. Claro, pero ¿dónde está la media? ¿Dónde está la clave para que el ciudadano, porque ahí el que pierde es el ciudadano, definitivamente, una El persona, problema es que los partidos políticos no están representando a los ciudadanos. Bueno, pero es que nadie discute el hecho de que se le den apoyo a las personas que más lo necesitan. No es, vamos, de hecho esa es la idea, que se les apoye y se les apoye más y de mejor forma. Es decir, no es el problema el que se les entregue esa ayuda, el problema es que no está generando nada a partir de lo que se les está entregando y ese es dinero que se va a ir, o sea, que se va y ya no regresa, como lo vuelvo a repetir, el Estado no genera riqueza a final de cuentas. Entonces, el tema es, se les tiene que ayudar, porque se les debe de ayudar. Para eso está un servidor público, para poder ayudar a la población, a darles condiciones, mejores condiciones de trabajo, etcétera. Pero no se está viendo de esa manera, José Luis. El problema es que el país va a tener que generar riqueza, va a tener que generar ingreso, porque a final de cuentas los apoyos salen de los impuestos. Creo que ese tipo de foros, de espacios, siempre deben de buscar que la gente pues tome un poco de reflexión. Quizá a veces nos vemos envueltos en una maraña de comentarios, de posiciones, de peleas, que nos lleva a la coyuntura diaria, que además el presidente lo ha sabido manejar con una mañanera que da una cascada de información impresionante, que la verdad nunca habíamos estado acostumbrados a recibir tanta información y que nos es difícil a los medios procesar esta información durante el día
Entonces, la verdad está poniendo agenda, la agenda que él quiere, hay poco análisis, pero ojalá la gente cada vez más y conforme pasa el tiempo o el sexenio, pues a darse cuenta de lo que realmente está ocurriendo, ¿no? En el gobierno, en México, en la situación diaria de cada una de las familias, de nosotros mismos, y algo muy sencillo, pues simplemente creo que el presidente tampoco nos está diciendo la verdad cuando menciona que la crisis va a ser muy rápida y vamos a salir del hoyo económico fácil y rápido en los próximos meses. Está mintiendo, esa sí es una fake news, porque, porque esta situación de la economía lo dicen otros países más desarrollados que nosotros. Quizás nos duren 3, 4 años para que empecemos a tener cierta recuperación económica a nivel macro, para que posteriormente a nivel población pues tengamos beneficios. ¿Qué es lo que están viviendo en México, cómo lo están viviendo y la crisis que es a la que se está enfrentando y todavía lo que falta más adelante en México? Creo que van a venir, creo que vamos a ver muchas cosas en los meses que vienen. Va más allá del escenario político. Creo que va a ser necesario tomas de decisiones radicales en materia económica para poder solventar la crisis. Yo coincido en que la crisis no se va a superar en meses. En una situación como la que nos está dejando el COVID se va a superar en años. Claro, por supuesto. Y bueno, eventualmente espero que más adelante nos puedan acompañar de nuevo para que podamos discutir un poco más sobre los temas. La idea era hablar sobre el fake news, pero bueno, a final de cuentas esto da para más. Podemos estar aquí horas hablando de lo mismo porque a todos nos apasiona la política, por algo estudiamos y tenemos la formación de periodistas, pero creo que si hay algo que nos une a todos es precisamente el hecho de que queremos de buena fe encontrar definiciones que nos ayuden a entender, encontrar un poco la guía e ideas que nos puedan ayudar para poder salir adelante, especialmente en este tipo de crisis, pandemia, gobiernos extraños que de repente nos traen políticas que no están apoyando al ciudadano como debería de ser, etcétera. La idea es dar un poco de luz y salir adelante a pesar de las circunstancias y de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero también a nivel nacional. Les agradezco a los dos, José Luis, Omar, agradezco de todo corazón su tiempo porque yo sé que son chicos muy ocupados y espero poderlos tener más adelante con un poco más de tiempo y gracias, hasta la próxima.